Hola, ¿qué tal hermanos? Dios les bendiga. Continuamos ahora en Apocalipsis capítulo 17. Vamos a hablar de Babilonia. Comienza el capítulo diciendo de la siguiente manera. Vino entonces uno de los 7 ángeles que traían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ok, la figura de sentarse sugiere dominio, control, soberanía. Está sentada sobre muchas aguas. Eh, este personaje, Nimrod, aparece en Génesis capítulo 10 como el fundador de Babilonia, perdón, de Babel, esa ciudad que intentó construir hasta llegar al lugar de Dios y que Dios se los impidió y que les confundió las lenguas en la torre, famosa torre de Babel. Este personaje Nimrod en la ciudad de Babel, que es precisamente el origen de lo que después vendría a ser Babilonia, tiene que ser estudiado para comprender todas las categorías de la ciudad de Babilonia. El nombre Nimrod se deriva de un verbo que significa nos rebelaremos. Es decir, el nombre de este personaje implica rebeldía desde un inicio. Se le describe en Génesis 19 como un poderoso cazador delante de Jehová, que en algunas versiones o mejores traducciones se puede entender como contra Jehová, poderoso cazador contra Jehová. Y mencionan los comentaristas que sería cazador de hombres. Bueno, específicamente el doctor Carballosa es el que hace esta mención, que significa que caza hombres en contra de Jehová como acto de rebeldía a Jehová, y los caza en el sentido en el que los obliga o los caza de manera violenta eh, para ser llevados a todas las clases de entretenimientos, de desenfrenos, de problemáticas que se vivían en Babel. Entonces, su imperio, Babel, conquistó Erech, Akkad, Nínive, Rehoboth, Calá, Resén. Todas estas son ciudades asentadas sobre el río Éufrates y sobre el río Tigris. Entre el río Éufrates y el Tigris se ubican estas ciudades. Es por eso que también se le hace mención como que está asentada sobre muchas aguas, porque todas las ciudades que se mencionan aquí, que se mencionan en Génesis, están asentadas a las orillas del río. La religión, vamos a hablar un poquito de la religión babilónica en sus inicios. Es una mitología antropomórfica y grotesca. ¿Qué quiere decir? Que los dioses tienen características humanas. Es decir, los dioses sienten celos, sienten ira, tienen relaciones sexuales unos con otros, engendran unos a otros como seres humanos, tienen entre ellos copulaciones. Es por eso que es una mitología antropomórfica y grotesca, es decir, el objeto de adoración para los babilonios eran dioses que parecían más humanos que dioses. Entonces, y era grotesca por toda esta relación que había entre ellos. Muy similar a lo que después vendría a ser la mitología griega, donde también son unos dioses muy corruptos, muy eh, desviados, pero todo tiene su origen en Babilonia. Su panteón consistía en más de 1500 deidades. Panteón en griego significa el lugar de descanso de los dioses, que es, digamos, la totalidad, el glosario de dioses que tenían, consisten en más de 1500 deidades. Un número surrealista, increíble de dioses. ¿A cuál de todos hay que adorar? Es increíble la cantidad de dioses que tenían. Algunos de ellos se mencionan Anu, dios del cielo, Ea, dios de las aguas, Enlil, dios del viento o de la tormenta, Marduk, que es hijo de Ea y de Damkina, y fue dotado de majestad. Muchos de Babilonia eran adoradores de Marduk.
La religión babilónica se caracterizaba por supersticiones, por hechicería, por magia, por astrología, por adoración a los astros. Este Nimrod es el fundador, el que dio origen a la ciudad de Babel, que después vendría a ser Babilonia. Esto lo saqué de internet. La civilización sumeria es reconocida como la más antigua de las civilizaciones. Cualquier tomo de historia, de geografía, va a reconocer en la civilización sumeria la más antigua de las civilizaciones. ¿Quiénes son los sumerios? Los sumerios son los caldeos, son los de donde sale Abraham, de Ur de los caldeos. De hecho, si nosotros observamos en este mapa, encontramos por aquí está Babilonia, por aquí está Ur, y las ciudades que mencionamos son ciudades que se asientan entre estos dos ríos. Muy seguramente cerca de estos dos ríos se mencionan estas ciudades conquistadas por Nimrod. De manera que Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos. La historia que se narra de Nimrod es previa al llamamiento de Abraham. Es decir, primero se funda Babel y se funda la civilización sumeria, y toda esta podredumbre de la que estamos hablando, de sus dioses y de su astrología, de ahí es de donde Dios llama a Abraham. Por eso es que le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a una ciudad que yo te mostraré, a un lugar que yo te mostraré. Es porque Dios saca a su santo, a su llamado, de este lugar de podredumbre, para llevarlo a la ciudad donde fluye leche y miel. De manera que Babilonia es reconocida como la civilización más antigua. ¿Qué quiere decir esto? Que precisamente esta religión grotesca, esta mitología antropomórfica, este panteón de más de 1500 deidades, estas supersticiones, hechicería, magia, astrología, todas estas cosas son precursoras de todas las demás religiones de la historia de la humanidad. Es decir, que de alguna forma los dioses griegos tienen su origen etimológico, su origen étnico en Babilonia. Los dioses cananeos tienen su origen étnico en Babilonia. Las deidades paganas del centro, del sur, de Asia, de África, tienen su origen en Babilonia. Fue la meca del politeísmo, de la adoración de distintos dioses, de la idolatría. De manera que es considerada una ciudad que contamina al resto. Y en el versículo 3 dice aquí: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ok, la bestia que se menciona aquí es identificada como el anticristo, la bestia del capítulo 13. La mujer, ahora hay que identificarla. La mujer que está sobre la bestia es identificada como Babilonia. Es decir, la imagen de la mujer representa la ciudad de Babilonia. Se dice que tiene púrpura, escarlata, oro, piedras preciosas y perlas. Habla de una opulencia, de un culto también a la opulencia, a la riqueza material, a la acumulación de bienes en esta tierra. Dice que en la mano llevaba un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ese es el cáliz que ven en la imagen. Un cáliz lleno de la inmundicia de su abominación. Dice: y en la frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Este título que se le da a Babilonia es porque se le reconoce como madre de todas las demás abominaciones del mundo antiguo, como la civilización que contaminó al resto. Recuerdan que
hubo mandato para la nación de Israel de eliminar a todos los cananeos porque había posibilidad de que las tribus cananeas contaminaran a Israel. Bueno, Babilonia ejerció esa contaminación con todas las demás civilizaciones del mundo antiguo. Quien conquistó a Babilonia se contaminó, se mezcló con la cultura babilónica. Quien conquistó al siguiente imperio se contaminó con la cultura que ya estaba contaminada de Babilonia. De manera que ha sido un legado de abominación tras abominación tras abominación hacia todas las naciones de la tierra. De manera que Babilonia es reconocida como la ciudad que ha engendrado todo lo que es anti Dios y anticristiano. Ha dado origen a todas las formas de idolatría que se han esparcido alrededor del mundo. Ahora bien, el culto a Baal, Moloch, Marduk, Dagón, Astarte y Astarot y muchos otros más tienen origen en el folclore babilónico. Eh, Dice el versículo 6, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi me quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Imagínense la cantidad de aberración, de abominación que trae esta ciudad Babilonia, porque dice que esta mujer estaba ebria de la sangre de los santos, es decir, se gozaba del derramamiento de la sangre y de la muerte de los santos en la gran tribulación. ¿Cómo puede ser que este nivel de corrupción, de odio, haya engendrado que esta mujer disfrute, es más, que se embriague, como se dice, de la muerte de los santos? Y recordemos, bueno, estamos hablando de una ciudad, de un pueblo, el pueblo de Babilonia. El profeta Isaías y distintos otros profetas profetizaron un juicio inminente, calamitoso sobre Babilonia. Juicios que se mencionan en el Antiguo Testamento que no llegaron a ocurrir. Es decir, el furor de la ira de Jehová, como se menciona sobre Babilonia en el Antiguo Testamento, no llegó a ocurrir. Por eso se habla de que escatológicamente en los tiempos de la gran tribulación, algo que incluye la séptima copa de la ira es concluir esos juicios que habían sido dictaminados desde el pasado sobre la ciudad de Babilonia. Dice el versículo 7, dice, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 7 cuernos. Es decir, que quien trae a Babilonia, quien transporta a Babilonia es la bestia, el anticristo. ¿Qué quiere decir esto? Que quien hace posible que Babilonia vuelva a surgir, quien trae a Babilonia otra vez a la tierra, al mundo, es el anticristo. La mujer está sobre la bestia y la bestia la trae. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Ok, aquí hay una forma de expresión muy interesante respecto a la bestia. Dice, la bestia era y no es y está para subir del abismo. Era y no es y será. Esto implica el acto de muerte y resurrección de la bestia. La bestia era, la bestia no es, porque su cabeza fue herida de muerte, pero será, porque será sanada. Implica que esta bestia experimentará la muerte y la resucitación. Tiene que ver con esa simulación de lo que hizo Cristo. Y dice, esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve
tiempo. Ojo aquí. Hay una cantidad irracional de posibles interpretaciones de esto. Unos dicen que las siete cabezas son los siete montes, que se refiere a Roma, pero obviamente el texto señala Babilonia directamente, explícitamente dice Babilonia. Otros dicen que es otra ciudad, que es simbólico, que es espiritual, etcétera. Nosotros nos apegamos a la escuela de interpretar los símbolos de manera literal y interpretarlo todo como un evento escatológico futuro. Entonces, debemos de comprender que estas siete cabezas son los siete montes, que son siete reyes, y dice, cinco de ellos han caído y uno es. ¿Y el otro va a ser? Ok. Históricamente, los siete reinos que se mencionan aquí es Egipto, Asiria, Babilonia, el Medo Persa, Grecia, Roma y Roma estructurada, que es el imperio del anticristo. ¿Ok? Entonces dice que son siete reyes. Cinco de ellos han caído, es decir, Egipto, Asiria, Babilonia, Persia y Grecia. Para el tiempo en el que Juan escribe esto, fueron reinos pasados. Porque cuando Juan escribe, el imperio reinante era el imperio de Roma. De manera que Egipto, Asiria, Babilonia, Persia y Grecia son cinco reinos que ya han caído. Uno es el reino que es, cuando Juan escribe la profecía de Apocalipsis, es el reino de Roma en la época del primer siglo. Ahora, y el otro reino que aún no ha venido, cuando venga es necesario que dure breve tiempo, es el imperio romano reestructurado, comandado por el anticristo. Es este séptimo imperio, que es la cabeza, la séptima cabeza de la bestia. Ahora, esta bestia dice, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los siete y va a perdición. ¿Qué quiere decir? Que esta séptima cabeza que representa, que es el anticristo, comandando el imperio del anticristo, una vez que la cabeza es herida de muerte, resucita como no como otra cabeza, no le sale una octava cabeza, sino que esa misma cabeza que muere y que vuelve a la vida es considerado el octavo rey. Porque al inicio el anticristo se muestra en su faceta humana, como hombre, como sí, conciliador, busca hacer pactos de paz, busca conquistar mediante alianzas, pero una vez que se manifiesta el anticristo tal como es, una vez que muere y que resucita, empieza a hacer obras poderosas mediante el falso profeta, milagros, hace descender fuego del cielo, empieza a exhibir poderes sobrenaturales. Y es por eso que es considerado un octavo rey, porque es distinto el anticristo que resucita que el anticristo que muere. O sea, el primero se muestra como humano, pero en el segundo se muestra con toda su naturaleza sobrenatural, demoníaca y poderosa. A pesar de ser la misma persona, es similar a que Cristo viene en dolor, en hambre, en desnudez, en pobreza, sufriendo como todos los hombres, y en el momento en el que resucita, resucita con cuerpo glorificado, resucita eterno, glorioso, poderoso. Algo similar hace la bestia. Muere siendo hombre, pero resucita con poderes inimaginables. Entonces esta cabeza que resucita con poderes inimaginables es considerado el octavo rey del séptimo reino. Es decir, este séptimo reino tiene un rey, pero este rey dura poco, muere, resucita, y el octavo rey, que viene siendo el mismo pero con poderes sobrenaturales, es quien gobierna ese imperio romano reestructurado, ese séptimo reino que va a durar poco. Dice, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino, pero una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos 10 reyes son los reyes de los que hemos hablado desde el libro de Daniel, que harían una confederación, una alianza con el anticristo. Estos 10 reyes son los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor, que son hierro mezclado con barro cocido. Es una alianza humana
que es un reino en parte fuerte y en parte débil, porque con alianzas humanas no se logra nada. Y son también los 10 cuernos de la cuarta bestia que ve Daniel. Entonces, son 10 reyes. Y el anticristo, bueno, es el cuerno pequeño. Pero bueno, entonces estos 10 reyes reciben autoridad. Y dice, tienen un mismo propósito y le entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Es decir, estos 10 reyes tienen poder, dominio, autoridad y ellos voluntariamente deciden entregársela a la bestia. ¿Por qué? Porque pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá. Es decir, reconocen estos reyes que los juicios de los sellos, las trompetas, las copas, el sufrimiento que estaban experimentando es causado por el Mesías que viene. Entonces reconocen en la bestia, en el anticristo, el único con poderes sobrenaturales capaces de enfrentar al Cordero. Entonces estos 10 reyes hacen alianza con el anticristo para pelear contra el Cordero, contra Cristo Jesús. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces esta es la visión que tiene el rey Nabucodonosor de una roca cortada, no por mano de hombre, que desciende y que desmenuza a la estatua en sus pies. Es decir, estos 10 reyes, esta confederación de 10 reyes y del anticristo es hecha a pedazos. Literalmente el texto dice hechos polvo por el cordero. Recordemos que en el video de Daniel, en el video de explicativo del sueño de Nabucodonosor, se menciona que esta roca cortada no por mano de hombre es precisamente la venida del Mesías, que despedaza todo imperio humano, antiguo y presente. Entonces, para instaurar, ahora sí, recordemos que esta roca se engrandece como un monte y llena toda la tierra. Es el reino mesiánico que va a llenar todo el mundo de su gloria. Dice en el versículo 15, y me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada, desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Es decir, la ramera se sienta en muchedumbre de pueblos, naciones y lenguas porque precisamente contaminó, llenó con su podredumbre a todas las naciones de la tierra. Y dice que estos 10 cuernos que se asocian con el anticristo aborrecerán a la ramera. Es decir, esta ciudad que llegó a ser a causa del reinado del anticristo, será detestada por estos 10 reyes. Y ellos la desolarán, la dejarán desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán a fuego. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que robarán todo lo que posee y la destruirán. El juicio de Jehová, recordemos que esta región es la región de Babilonia. Esta región de los dos ríos, del río Éufrates y del río Tigris. Recordemos que en la sexta copa se seca el río Éufrates para que los reyes del oriente vengan a pelear contra el Cordero en la guerra de Armagedón. Bueno, pues Babilonia está asentada por aquí, está asentada en esta ciudad. Es decir, que los reyes del oriente, para pasar al valle de Armagedón y pelear contra el Mesías, pasan forzosamente por la región de Babilonia. Eso quiere decir que muy probablemente en ese lapso es que Dios va a utilizar a estos 10 reyes, a esta confederación, para destruir y derramar sus juicios sobre Babilonia. Recordemos que Dios utiliza incluso a los malos para hacer sus propósitos. Por ejemplo, Dios juzga la idolatría de Israel llevándolos cautivos a Babilonia, de manera que la ciudad más idólatra de todas es quien hace que Israel experimente el cautiverio por su idolatría. Quien castiga a Babilonia es el imperio medo-persa.
Y el imperio medo-persa no eran un grupo de puritanos, también eran detestables seres inmorales e idólatras. Entonces, y luego Dios utiliza al reino greco-macedonio para juzgar al imperio eh, medo-persa. De manera que Dios utiliza a estos 10 reyes para que en sus deseos corruptos carnales quieran destruir y devorar todo lo que Babilonia posea. Entonces, Dios los utilizará para mediante ellos juzgar a la nación de Babilonia. Ahora bien, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ok, aquí hay una serie de comentarios que tenemos que tener en cuenta. Es verdad que Babilonia no ha existido por un número muy considerable de siglos, y esto conduce a la tentación de alegorizar. Como la ciudad de Babilonia no existe, ahorita en estos tiempos la Babilonia no existe, se corre el riesgo de decir, bueno, la Babilonia de la que se menciona en el capítulo 17 no es Babilonia literalmente, es el papado, es Roma, es la Iglesia Católica, es etcétera. Y se puede alegorizar y poner ahí un significado raro de alguna parte. Pero tenemos que tomar en cuenta que hasta 1948 el Estado soberano de Israel tampoco existía, es decir, la nación de Israel tampoco existía. Ha pasado sin existir casi más de 2 milenios, casi 2 milenios, perdón. Entonces, Dios en su soberanía reestructuró la nación de Israel, la reformuló en 1948 y la nación de Israel vino a nacer otra vez, vino a reconstruirse. De manera que no sería extraño pensar que la nación de Babilonia va a ser reconstruida. La interpretación normal del texto demanda creer que Babilonia va a ser reunificada para ser juzgada al final de la gran tribulación. Entonces, es lo más probable que el reinado del anticristo provea las circunstancias, los medios para que la nación de Babilonia resurja. Una vez que la nación de Babilonia resurja, toda la ira de Jehová va a ser derramada sobre ella para cumplir todos los juicios que se mencionan de ella en el Antiguo Testamento que no se han cumplido. Entonces, y aquí se va a satisfacer una parte de todo lo que engloba la séptima copa de la ira. Bueno, eso fue el capítulo 17 de Apocalipsis. En el siguiente vamos a hablar de los juicios sobre Babilonia. Espero haber sido de bendición. El Señor me los bendiga. Hasta la próxima.